Mi tema de hoy es cómo convencer a un socialista Bill Evers. Lo leí afuera. Y tenemos suerte de que ese no sea el tema, porque estoy seguro de que si fuera socialista, sería difícil convencerme. Pero de todos modos, tenemos que mirar esto, me parece, de una manera de sentido común, y eso es para considerar. Es como el problema que enfrentaría un socialista al tratar de convencer a un libertario reflexivo y conocedor. Es útil tener datos sobre las sociedades socialistas existentes, pero si piensas en tu propia vida, mucha gente te ha puesto un factor 2 y esperaba que cambiaras tus puntos de vista políticos, y no lo hiciste. Y realmente, si alguien estuviera tratando de convencer a un libertario de cambiar sus puntos de vista políticos, la forma de hacerlo sería ir tras los valores centrales, las nociones centrales, los conceptos centrales que tiene un libertario, es decir, los de propiedad y libertad. Bueno, de manera similar, para convencer a un socialista, es muy valioso tener hechos. Es muy valioso saber sobre las sociedades socialistas existentes, los movimientos socialistas existentes, incluso las sociedades socialistas antiguas, como tal vez el imperio peruano de los incas o algo así, si consideras eso socialista, lo cual hago. Pero creo que es más importante ir tras los conceptos centrales que motivan a los socialistas, que les dan la pasión y el sustento emocional e intelectual para sus creencias. Así que diría que tenemos que ir tras cosas como la igualdad, la planificación. Esos son conceptos centrales y auxiliares de eso, creo, y son la forma en que consideran la justicia y la moralidad y la posibilidad de libertades civiles bajo el socialismo. Ahora, de eso es de lo que realmente voy a hablar. Ahora, es valioso tener hechos y sin historia. Siempre lo es. Te ayuda a situarte. Sabes algo sobre los orígenes intelectuales. Si estás tratando con un maoísta, es bueno saber cosas irónicas sobre Mao. Sabes, no conozco su colaboración con Chiang Kai-shek en varios puntos o su amor por el Shah de Irán que lo molesta en Malí, o lo mismo con Trotsky, la participación de Trotsky en la invasión no provocada de Polonia en la década de 1920. O, ya sabes, cosas como esta que podrían poner a la persona nerviosa. Pero en realidad tenemos que ir tras los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces creo que lo que deberíamos hacer, e incluso al manejar los conceptos, los hechos son importantes y valiosos porque si puedes decir, no solo tu visión de la desigualdad es incorrecta e imposible, sino que al hablar de ella de esta manera, lo que los movimientos socialistas hacen es realmente esto, y podemos ver esto en la práctica en estas sociedades socialistas. Así que los hechos son valiosos, pero hablemos de los conceptos. De acuerdo. Permítanme hablar un poco sobre la igualdad aquí. ¿Es posible el ideal de igualdad? Ahora, esto es muy importante porque en realidad, casi deberías decirle a alguien si tiene un ideal, si tiene un valor inspirador que le gustaría ver promulgado, eso debería implicar puede. Es decir que algo debería ser el caso, que un cambio debería promulgarse, implica que podría hacerse, que está dentro del ámbito de la posibilidad. Entonces, si podemos decir que la noción de igualdad, de una igualdad pura, es absurda, contradictoria en sí misma, imposible en la naturaleza humana, imposible dada en la realidad de la naturaleza, este tipo de cosas. Podemos decir que no se puede hacer, y que entonces podemos decir algo sobre si se debe hacer. Y la mayoría de la gente lo entenderá cuando digas algo así, y lo separará de esta creencia que tienen. De acuerdo. Así que sabemos, obviamente, que en el sentido más puro, la igualdad no es posible.
como señala Murray Rothbard en Poder y Mercado, que tiene algunos pasajes anti-igualitarios poderosos, cada persona no puede nacer en el mismo tiempo y lugar. Cada persona no puede ser criada en las mismas condiciones. Es simplemente imposible, incluso en la sociedad igualitaria más antisépticamente imaginable. No podrías hacer eso, ¿de acuerdo? Del mismo modo, hay aspectos de la naturaleza humana que serían comúnmente aceptados, incluso por alguien que tenía muchas diferencias políticas profundas con usted, de los que podría hablar con ellos y plantear preguntas serias en su propia mente, que incluso si no pareciera que está progresando en ese argumento, recurriría constantemente a ellos y en una conversación posterior. Porque muy a menudo no conviertes a alguien en un día. Y si lo hace, es posible que no permanezcan cambiados por mucho tiempo. Así que hay un libro reciente de un filósofo político británico llamado John Donne sobre la política del socialismo, que es una especie de visión desilusionada de los liberales de izquierda sobre el socialismo. Y luego dice el tipo de otra formulación de igualitarismo, que es que realmente cada persona tiene derecho a un respeto igual, bueno, de todos los demás. Y esta es una forma en que algunos socialistas discutirán sobre las cosas porque, en parte porque el respeto es una palabra confusa y nuestra reacción automática es, sí, todos tienen derecho al mismo respeto, pero eso no es verdad. No podíamos imaginar una sociedad en la que las afirmaciones de cada persona de que sus deseos se toman por igual con todos los demás. A cada persona se le otorgó la misma paciencia por parte de todos nosotros por lo que querían hablar, los logros de cada persona. No hay una sociedad imaginable, incluso teniendo en cuenta, como Dunn señala específicamente, los tipos de depredaciones en la sociedad que un Hitler o un Pol Pot o un Stalin pueden hacer que todavía no respeten en sus corazones o corazones a un gran cantante, un gran atleta, una persona que hace cosas más allá de la capacidad ordinaria, no le otorgará a esa persona un tipo de respeto diferencial. Así que realmente, inherente a la psicología humana, tampoco es posible terminar de alguna manera con una sociedad de pensamiento igualitario. De acuerdo, hemos sugerido aquí que realmente no puedes tener igualdad. Otra cosa que creo que hay que plantear a una persona que es socialista es el papel de la envidia en el igualitarismo. Y creo que esto es algo valioso porque la igualdad golpea a las personas cuando realmente no están reflexionando mucho sobre ella, como algo muy positivo para tratar de lograr en la sociedad. Y, sin embargo, la envidia trae consigo diferentes connotaciones emocionales. Ahora, personalmente creo, y creo que si lo pensamos, la envidia es una parte de la naturaleza humana que, de manera realista, nunca podremos eliminar, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la rivalidad y las diferentes actitudes, etc. Pero hay diferentes formas de ver la envidia en la sociedad. Hay formas que elevan la envidia a una especie de pasión que luego consume a la sociedad, ¿de acuerdo? Y realmente, el socialismo, en mi opinión, está tratando de hacer eso. Es un movimiento inmensamente consciente de la envidia, aunque no tiende a admitirlo, un movimiento consciente de la envidia, movilizador de la envidia, ¿de acuerdo? Y creo que si puedes llamar la atención de la persona a la que estás tratando de convencer, con la que estás tratando de discutir, quitará parte del sentido de esa persona de que él o ella está en un terreno elevado al argumentar por la igualdad de eso. Porque no es de alguna manera como uno mismo. Sabes, no es como, en mi opinión, no puedes felicitarte tanto por argumentar por envidia. Así que si estás realmente interesado en esto, te recomendaría un libro.
No estoy seguro de cuán disponible está. Realmente ya no creo que esté impreso, pero si realmente buscas en las librerías, puedes encontrarlo. Viejas librerías usadas de Helmut Schuck, S.C.H.U.S.K. Es un sociólogo político alemán llamado Envy, y ha escrito el trabajo definitivo sobre él. Es una especie de libertario con tendencias conservadoras. Y ciertamente está en cualquier biblioteca universitaria o universitaria, y era un libro de Jabez Hardcore, y habla de este tipo de cosas. También hay una especie de novela distópica de ciencia ficción muy interesante de L.P. Harley publicada a principios de los años 50 en una época de austeridad laboral en Inglaterra llamada Justicia Facial, que te da muchas ideas sobre la envidia y cómo pensar en ello y hablar de ello con la gente. De todos modos, entonces, cuando hablamos de igualdad con un socialista, ¿qué podemos decir también? Que el socialista está trabajando en realidad en los movimientos socialistas, en las sociedades socialistas existentes. Creo que podemos decir que lo que estamos viendo en gran medida es la retórica de la envidia que se utiliza como una ruta hacia y erosionar al poder, pero como mecanismo, erosionar al poder por una nueva clase dominante. ¿De acuerdo? Ahora eso, creo, le da una coloración realista. Y creo que si puedes hacer que este socialista intente contrarrestar eso, digamos que no es así, creo que tienes a esa persona a la defensiva y tal vez a través del tiempo y la conversación, puedes atraer a la persona. Bien, ahora hablemos de una especie de complemento de la igualdad, que son nociones sobre justicia y moralidad. De acuerdo, esto es como volver a lo que los libertarios creen, pero lo que muchos socialistas, particularmente los que se llaman socialistas democráticos, afirman mantener en alto, es decir, que creen que el socialismo incorporará las virtudes, las ganancias que han venido con la civilización capitalista sin tener en cuenta ciertas cosas anticuadas. Ahora, creo que definitivamente hay tipos de socialismo que son lo que podríamos llamar socialistas éticos no marxistas de algún tipo. No hay un nombre especial para ellos, pero es algo menor. La mayoría de los socialistas que vas a conocer están profundamente influenciados por Marx, ¿de acuerdo? Son marxistas de un tipo u otro. Y creo que puedes decírselo honestamente, y de una manera que, con suerte, los molestará, a menos que sean, en el sentido más profundo, totalitarios. Y seguramente encontrarás personas a las que nunca podrás convencer. Todos lo sabemos por nuestras propias líneas. Pero creo que puede demostrarles de manera realista que el marxismo, correctamente entendido, como lo entendió Marx, como lo entendió Engels, como lo entendieron Lenin y Trotsky y todos los grandes pensadores marxistas clásicos, es una visión política que carece de ética. Es verdaderamente antiético por naturaleza. No es solo que no lo haga. Ya sabes, no es compatible con la moral cristiana o la tradición judeocristiana o la ética libertaria. Es antiética, toda ética, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es solo un capricho de mi parte que he soñado con esto. Marx mismo, Engels, toda esta gente dice esto, ¿de acuerdo? Y hay cosas buenas que se han escrito explicando esto. Las dos mejores cosas que señalaría, una es un artículo de Stephen Lux, en Praxis International, que es una publicación socialista llamada Canon Marxist Believe in Human Rights, y la otra es un artículo de Alan Buchanan hace varios años en el Journal of Philosophy and Political Affairs, Philosophy and Public Affairs. También en menor medida en The Marxian Revolutionary Idea de Robert C. Tucker, el capítulo sobre justicia distributiva en eso. Pero déjame leerte algunos de los comentarios de algunas de estas personas y verás de lo que estoy hablando. De acuerdo. De acuerdo.
Lo que es, ¿qué está diciendo Mark? Está diciendo que la moral, como la religión, la metafísica, todo el resto de la ideología y sus correspondientes formas de conciencia no tenían historia, ni desarrollo, pero los hombres que alteran su producción material y sus relaciones materiales alteran junto con esto su existencia real y su pensamiento y productos de su pensamiento. De acuerdo. Ten un poco de doble discurso germánico hegeliano, pero, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la moralidad refleja. La historia de la moralidad es una historia del desarrollo tecnológico y la ley de propiedad que se relaciona con el desarrollo tecnológico, que él cree que se relaciona con el desarrollo tecnológico. Es una construcción artificial completamente dependiente que se deriva de eso, ¿de acuerdo? ¿Qué está diciendo Engel? Está diciendo que la moralidad siempre ha sido moralidad de clase. O ha justificado la dominación y los intereses de la clase dominante, o desde que la clase oprimida se hizo poderosa, ha representado la indignación contra su dominación en los intereses futuros de los oprimidos. De acuerdo, no hay moralidad intrínseca. Es simplemente una cosa táctica, estratégica en la lucha de clases. De acuerdo, aquí está Trotsky. La moral, más que cualquier otra forma de ideología, tiene un carácter de clase. De acuerdo, aquí está Lenin. Son permisibles y obligatorios aquellos y solo aquellos medios a los que respondemos que unen al proletariado revolucionario, llenan sus corazones de hostilidad irreconciliable hacia la opresión, les enseñan el desprecio por la moral oficial y sus ecos democráticos, les imbuyen de conciencia de su propia misión histórica, elevan su coraje y espíritu de autosacrificio en la lucha. De acuerdo. Ahora, quiero dejar en claro que la cosa es aún más profunda que esto. El marxismo niega incluso el contenido más mínimo de la moralidad. En otras palabras, personas como David Hume, el filósofo escocés de la Ilustración contemporánea de Adam Smith, y la mayoría de los filósofos dirán, mira, para que los seres humanos vivan juntos en sociedad con los recursos limitados que tenemos disponibles, con los poderes limitados de simpatía que podemos movilizar en nuestras propias vidas, tienen que tener algún tipo de regla de conducta generalizada para vivir, para prosperar, para obtener cualquier tipo de bienestar. Esta es una especie de defensa mínima y base de la moralidad. Los marxistas lo niegan. Después de todo, niegan que estos recursos mínimos estén aquí, que en realidad estamos en una condición de abundancia ahora que está siendo controlada por la ley de propiedad capitalista. De acuerdo, creer, según ellos, que hay un poder limitado de simpatía es realmente incorrecto porque lo que los marxistas están argumentando es esencialmente, y esto es algo que también podemos trabajar en nuestro converso socialista potencial con respecto a que la noción de una hermandad del hombre o la familia del hombre o algo así es algo que debería ser la condición de esta utopía futura que están pidiendo. Te das cuenta de que están tomando una metáfora que se extrae de la familia, un número muy limitado de personas con las que ciertamente podemos tener relaciones de simpatía y empatía y nociones muy fuertes de deber, etc., y de repente la extienden a una enorme, ya sabes, la población de todo el mundo. Ahora, la mayoría de las personas, si les preguntas, pueden sentir realmente fuertes lazos emocionales hacia una persona que nunca han conocido en Bután, Basutolandia o Tasmania, y su hermano, su hermana o su madre te dirán que no. Quiero decir, si son honestos consigo mismos, ¿de acuerdo? Y realmente no pueden esperar que el mundo entero se vuelva así, incluso si lo son, ya sabes, lo inusual como William Godwin, quien una vez dijo que salvaría cierto polvo benévolo, pero benévolo. Disculpe, obispo benevolente en un incendio en lugar de su madre, ¿de acuerdo? Eso es raro, ¿de acuerdo? Y realmente no pueden creer, no creo, lo que los marxistas están argumentando esencialmente, que ese tipo de fuerte intensidad emocional en la familia puede extenderse a todo el mundo.
Así que los marxistas niegan estas condiciones básicas de justicia, como las llama John Rawls, o condiciones de moralidad. Así que son antimorales. Realmente no creen que es una ilusión, algo malo hablar de derechos, moral, ética, que no hay contenido y que si estás hablando de algo, estás hablando de una estrategia para el éxito revolucionario o si eres la clase dominante hablando de moralidad, estás hablando de cómo mantener al público desconcertado y ser meditado y no enfocarte en lo que realmente está sucediendo en la sociedad. Creo que si consigues que un socialista piense en esto, los tendrás en problemas y podrás moverlos en una dirección más libertaria. Si aceptan algún tipo de posición moral, entonces puedes trabajar en eso. La mayoría de las teorías morales, utilitarias, cristianas, kantianas, aristotélicas, tomistas, todas tienen algún tipo de ruta, mejor o peor, dependiendo de su propio punto de vista, hacia una defensa del libertarismo. Realmente no puedes tomar a una persona que se opone a la ética per se y convertirla en un libertario, ¿de acuerdo? Simplemente no puedes. Y entonces tienes que convencer al socialista de esto. Si ya son socialistas éticos, entonces el problema no existe, solo tienes que trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Hablemos un poco de otra cosa relacionada porque tiene que ver con la justicia y demás, y esas son las perspectivas de las libertades civiles en una sociedad socialista. Creo que aquí tenemos una visión muy importante que otros críticos del marxismo realmente no tienen. Bueno, muchos de los puntos que he estado haciendo hasta ahora, personas de diversos puntos de vista no marxistas pueden hacer sin demasiada dificultad. Pero creo que los libertarios tienen una visión única para comprender cómo funcionan las libertades civiles, cómo están ancladas, cómo están fundamentadas. Y es que creemos que la verdadera garantía de las libertades civiles es su anclaje en los derechos de propiedad, que fundamentalmente, no se puede hablar seriamente sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa sin el derecho a poseer una sala en la que uno pueda hablar, el derecho a alquilar dicha sala, el derecho a poseer una imprenta, el derecho a usar esa imprenta para imprimir, el derecho a participar en la venta del material que uno imprime, el derecho a poseer una estación de transmisión, el derecho a enviar ese programa a destinatarios dispuestos, etc. Entonces, lo que puede hacer al discutir esto con un socialista es preguntarles cómo, si creen, y muchos socialistas democráticos sostienen que si creen que estas ganancias, como dirían, de la civilización capitalista sobre las sociedades feudales, etc., es decir, los derechos procesales para el público como los verían, como esperan tener libertad de prensa en una sociedad en la que el gobierno posee todas las imprentas, todos los kioscos de periódicos, todas las librerías, paga todos los salarios, posee todo el papel de periódico, es decir, el papel, toda la tinta, fija los precios de todo. In a society in which the government owns all the printing presses, all the newsstands, all the bookstores, pays all the salaries, owns all the newsprint, that is the paper, all the ink, sets the prices on everything. Y solo, ya sabes, sigue adelante, usa tu imaginación. Y creo que lo harán. Puedo asegurarle, porque mi disertación es sobre esto, que no encontrará en la literatura socialista una gran discusión sobre esto. Así que no van a estar muy preparados para responderte. Y ningún socialista lo ha respondido muy bien, ni siquiera los más simpatizantes de tener libertades civiles en una sociedad socialista. Y creo que los tendrán no solo a la defensiva, y su objetivo no es derrotarlos en el debate, bueno, a menos que sea un debate formal, sino convencerlos de desentrañar su compromiso con esto, encontrar cosas sin examinar y hacerlos pensar. Así que creo que hay mucho mérito en este enfoque al hablar con un socialista.
Y encontrarán, y esto será una especie de puente para mi próximo tema, que es la planificación y la coordinación de precios y mercados, etc. Encontrarán, por supuesto, personas que hablan de sí mismas como socialistas que son realmente otra cosa que es una especie de posición intermedia, lo que podrían llamar un sindicalista de mercado. El sindicalismo es la idea de la autopropiedad colectiva. Son los productores, es decir, las personas que están trabajando en algún proyecto, son dueños comunitarios de la empresa comercial que está sacando la cosa y la venden al público de alguna manera. De acuerdo. Así que es el control de los trabajadores o la autogestión de los trabajadores. Hay una serie de términos a los que se refiere y el término clásico para todo esto es sindicalismo de la palabra para un sindicato o algo así, un síndico. De acuerdo, ahora una persona que es sindicalista de mercado, y se puede ver en Yugoslavia hoy una especie de caso imperfecto de esto. Hay un banco central monopolista para la inversión y algunos otros problemas allí, pero puedes ver algunas aproximaciones a esto. Una persona que es realmente un sindicalista en toda su extensión está muy lejos de ser un libertario. Son una perspectiva potencialmente buena. Por supuesto, de alguna manera, los pasos finales son los más difíciles de tomar. Así que no creas que va a ser fácil, pero al menos date cuenta de que tus prospectos son buenos. De acuerdo. Ahora, cuando hablas con este sindicalista del mercado, quieres seguir empujándolos en la dirección de más y más mercado. Y, por supuesto, con eso, hay que impulsar la cuestión de la inversión. ¿Cómo va a funcionar la inversión? Porque si la inversión está en manos de un banco centralizado controlado por el gobierno, no han despolitizado realmente a la sociedad. Realmente no han obtenido las ventajas que los golpearán. No van a tener una verdadera autogestión si algún burócrata político, alguna oficina educada o algo así decide quién va a tener dinero de inversión. Del mismo modo, hay problemas de desigualdad entre las empresas de trabajadores con los que tendrán que lidiar en sus propias mentes. Pero aún más, ¿qué tal la gente que quiere dejar esta unidad de control de trabajadores? Tienen que pensar en eso, preguntarles sobre eso. Y, en última instancia, vas a querer empujarlos a decir, bueno, ¿cómo llega este grupo comunal a tener derecho a poseer o controlar lo que tiene, lo que está usando? De acuerdo, porque lo es. Sabemos como libertarios que no es simplemente una cosa fácil de justificar el derecho de apropiación original, ¿de acuerdo? Para la mayoría de los libertarios, esto se hace a través de las nociones de asentamiento que Lacy Kant y algunas otras personas tienen. Pero los socialistas nunca han pensado realmente en esto en absoluto. Y por lo tanto, estás en un terreno más fuerte una vez más que ellos. Y realmente tienen que ser capaces de hacer esto. Quiero decir, ¿por qué una persona que vive en Kuwait, ya sabes, cerca de un pozo de petróleo o algo así, tiene derecho a trabajar en él y cosechar las recompensas de él y demás? Porque ellos tienen que responder a eso, ¿de acuerdo? Y así pueden empujarlos más y más lejos para que tengan la respuesta para responder las preguntas que ya hemos pensado seriamente, por lo que creo que hay una buena oportunidad aquí. Bien, ahora hablemos de la planificación con más detalle aquí porque esta es una forma adicional de empujarlos en la dirección de las empresas del mercado y la propiedad privada. Ahora no hay duda, me parece, de que una cosa muy atractiva para los verdaderos socialistas es la noción de planificación. Marx realmente capta en todas sus nociones sobre la alienación y demás, la sensación de que cierta cantidad de personas tienen por ahí que la actividad empresarial, la vida comercial es como hacerles cosas de una manera no planificada, aleatoria, caótica. Y que no hay una sensación de controlar lo que está sucediendo. A eso es a lo que realmente apela la noción de alienación de Marx. No es tanto el tedio del lugar de trabajo. Es realmente que somos ajenos a nuestra naturaleza humana en nuestra vida en el mercado donde enfrentamos todas estas mercancías y donde nos convierten en mercancías. De acuerdo, y es por eso que Marx está atacando lo que él llama la anarquía del mercado. Frase encantadora para muchos de nosotros.
Así que socialistas en general, y de alguna manera eximiría a estos sindicalistas de mercado. Y también se puede ver a China, por cierto, moviéndose en esta dirección de Yugoslavia. La mayoría de los marxistas, la mayoría de los socialistas, están profundamente interesados en el control de los asuntos económicos. Ahora, una de las primeras cosas que puedes decirles es, mira, hay algo así. Esto es en el nivel no técnico. Hay una especie de conflicto entre toda su idea de un grupo de planificación calculador, racionalista, de alguna manera de costo, beneficio, oficina de planificación, planificador central, algo así, y su visión expansiva y humanista de la hermandad del hombre, la familia del hombre. ¿Cómo vas a combinar este tipo de imposición racional de dictado con tu noción de que todos van a estar en esto? Dictation, rational imposition thing with your notion that everyone is going to be in this. Una es una apelación a la experiencia, otra es una noción tecnocrática. El otro es un tipo diferente de noción. Y creo que ellos mismos encontrarán algunos problemas con eso. Y estás tratando de explorar fisuras, romper autocontradicciones dentro de su propia doctrina. Y creo que harás algún progreso al usar la metáfora de la familia contra la metáfora de la planificación y ver si realmente pueden resolver esto en sus propias mentes. Pero hay un sentido más profundo e importante en el que podemos abordar la planificación. Y esto nos lleva al área algo técnica de lo que se llama el debate del cálculo socialista. Es decir, ¿es realmente posible asignar recursos de manera eficiente a su uso más valioso en una sociedad socialista? Es decir, una sociedad en la que el Estado es el propietario de los medios de producción. De acuerdo. Ahora, creo que también es útil en todo esto, incluso en, digamos, hablar sobre el conflicto entre la planificación de arriba hacia abajo y la hermandad humanista, presionarlos si dicen, oh, tendremos planificación de abajo hacia arriba. De acuerdo, porque algunos de ellos dirán eso, haz que digan cómo va a funcionar porque no acepto ninguna vaguedad aquí, haz que lo deletreen. Creo que puedes divertirte y no ser demasiado cruel, pero estás tratando de convencer a la persona. Esto no es solo un concurso, pero creo que puedes, si lo persigues sinceramente, creo que en privado puedes notar cierta confusión de su parte. Y, en última instancia, si va a ser planificación, será planificación central. Y eso es lo que quieres tratar de mostrarles si quieres mostrar que esto tiene un elemento dictatorial y un elemento de imposibilidad. Así que hablemos primero sobre el lado de la imposibilidad. Ahora, a principios del siglo XX, Ludwig von Mises y posteriormente varias otras personas, especialmente Friedrich Hayek y últimamente James Buchanan, han escrito sobre este problema de cálculo bajo el socialismo. Así que su problema es que en una sociedad de propiedad no privada, en una sociedad en la que puede que ni siquiera haya precios monetarios realistas, puede que no haya dinero en absoluto en algún tipo de utopías socialistas. Tiene muchos problemas, especialmente con los bienes de capital. Tienes problemas en él. Realmente no se pueden poner precios a los bienes de capital. Estos son bienes primarios de producción o en algún nivel más remoto, bienes de producción, máquinas, herramienta, cosas así. Realmente no se les puede poner precio. Realmente no puedes decidir cuál es el mejor uso para ellos. Realmente no se puede decidir si los recursos que se destinaron a ellos deberían haberse destinado a otra cosa. Realmente no puedes decidir cuándo innovar, cuándo construir una nueva presa, cuándo derribar una presa y dejar que una corriente fluya libremente. Estos son problemas serios. Y créanlo o no, muchos marxistas, especialmente si son sofisticados, han oído hablar de este problema. Y cuanto más aprenda al respecto y mejor pueda discutir al respecto, y no es algo que pueda explicar en los pocos minutos restantes en detalle, más posibilidades tendrá de llevarlos a una perspectiva favorable al mercado. El libro básico que recomendaría es de Trygve Hauff llamado Cálculo Económico y Sociedad Socialista.
Hove, y está en un libro de bolsillo barato de Liberty Classics, Liberty Press. Y solo para leerte el último párrafo final. La pregunta, sin embargo, no es si las fábricas pueden construirse y llevarse a cabo de manera eficiente, sino si los factores de producción podrían haberse utilizado de manera más ventajosa al emplearlos en otro lugar. En una sociedad cuyo objetivo es la producción máxima de necesidades, sus recursos no deben haber sido utilizados para producir lo que puede faltar momentáneamente para tener un cierto valor, sino para producir bienes que de acuerdo con el fin declarado son de mayor valor que otros bienes. Cada factor de producción debe ser empleado de manera que dé el mayor rendimiento de acuerdo con los fines. Este y solo este es el criterio para la actividad económica racional. Para determinar esto, hay un aparato de valoración necesario, un aparato con precios y costos que varían con las variables a las que uno tiene que contar en el mundo de la realidad. Y es aquí donde surgen dificultades específicas y hasta ahora no resueltas para la sociedad socialista. Ahora bien, ese párrafo, que como puede ver no es demasiado difícil en términos de jerga económica, menciona el hecho de que para aprender a hablar de esto, debe aprender a hablar de ello hasta cierto punto en el lenguaje cotidiano. De acuerdo, como he estado tratando de hacer en términos de tratar de decir, debería haberse construido esta máquina herramienta, debería haber sido otra cosa, no debería haberse instalado nunca esta fábrica, se debería haber puesto o no poner nunca esta presa, y así sucesivamente. De todos modos, se ve entre los socialistas cierto reconocimiento de este problema. Hay socialistas que intentan responder a esto, pero creo que cuanto más se adentra en el debate, más se da cuenta de que tenemos el mejor de los casos. Esto es de un artículo de este mes en el Stanford Daily en Stanford. Socialistas Democráticos de América, que es el grupo líder de socialistas inteligentes en los Estados Unidos, si podemos aceptar ese oxímoron. De acuerdo, y un caballero que es el organizador regional occidental de DSA, hizo el siguiente comentario. Y se puede ver que ya estamos obteniendo el terreno más alto aquí por lo que dice. Este es un hombre que conozco desde hace muchos años, casi 20 años. Conozco a muchos de estos tipos. Un cambio importante en las políticas socialistas recientes, señaló Sok, es la aceptación en la práctica, si no en teoría, del sistema capitalista de mercado abierto. Cita, no hay forma de que las computadoras puedan planificar una economía hasta la última tuerca. Cita cercana, dijo. De acuerdo, ahora escucha, eso es un poco de progreso. Y, ya sabes, puedes preguntar a estos socialistas, ya sabes, ¿por qué los chinos hacen esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees? Ya sabes, y ellos tendrán sus razones, pero sigue planteando estas preguntas porque creo que es una ruta que vale la pena para tratar de separarlos de sus creencias. Por último, ¿quiere decir algo sobre lo que todo esto está hablando de planificación en la práctica? Y puede volver a algunas de sus preocupaciones anteriores. ¿No es realmente un idiota enseñado por una práctica dictatorial de una élite gobernante, una nueva clase dominante en los términos de la jerga política rusa, la nomenclatura, una clase de categorías especiales designadas, ¿de acuerdo? No hay una nueva clase de gobernantes políticos, de tiranos aquí que oprimirán, que no quieren hablar de justicia y ética porque lo que realmente quieren hacer es gobernar, que no quieren tener libertad de prensa porque cuando hacen los planes y la planificación económica, no hay espacio para la libertad de prensa para llevar a cabo. Si lleva a cabo planes, parte de la planificación central es mantener la moral del público y respaldar el plan central. Ahora, incluso con las mejores intenciones del mundo, no querríamos que la moral de aquellos que tienen que llevar a cabo el plan central se vea socavada al enterarse de que las cosas no van a la perfección. Por lo tanto, debemos controlar la prensa. Aparte de asignar el papel de periódico, asignar los salarios, asignar, etc. La dimensión política en la planificación central tiene que avanzar. No es simplemente lo que Marx está tratando de fingir, que es una función administrativa, la sustitución del gobierno de los hombres por una cosa meramente administrativa. Es una cosa política dictatorial que realmente funciona en la planificación central. Así que creo que si puedes sacar a relucir estas diferentes preocupaciones, puedes atacar las nociones centrales que los socialistas tienen sobre sus creencias y comenzar a llevarlas a cabo.
Y con suerte, con persuasión, probablemente con un poco más de lectura de su parte, puede tomar personas políticas verdaderamente dedicadas y convertirlas en aliados, libertarios, y eso es todo para bien, y también estirará su propia mente y desarrollará mejor su propia comprensión de los principios y la práctica libertarios. De acuerdo. Bueno, déjame responder algunas preguntas en los momentos restantes aquí. Señor. Sí, he tenido algunos problemas con algunos amigos míos que son seguidores y Jane, el señor Fonda. De hecho, he progresado en el curso de la discusión, mencionando algunos de los puntos que ha mencionado. La contradicción inherente de la libertad versus esta planificación por parte del Estado. Pero siempre recibo esta frase general. Es por el bien general de todos. Tienes que rendirte. Así que me preguntaba, simplemente no puedo. Es una bola de piedra. No puedo superarlo porque hay contradicción. De acuerdo. Bueno, la pregunta, en caso de que alguien no la haya escuchado, es que este caballero ha tenido varias conversaciones con seguidores de Tom Hayden y John Jane Fonda, la campaña por el socialismo y la campaña por la democracia económica. Y eso trae a colación un punto, es que a este grupo no le gusta que lo llamen socialista y no le gusta admitir que tiene creencias socialistas. Entonces, una forma de manipularlo suavemente es llamarlos socialdemócratas o socialistas democráticos en su forma. En conversación, ya sabes, puedes decir, ya sabes, y ver lo que eso produce para ti. Ahora, pero para llegar a la pregunta específica, ¿qué pasa con la afirmación que estos socialistas están haciendo de que es por el bien de la lana? Bueno, supongo que tienes que empezar diciendo lo siguiente. Si dices eso, tienes que convencerme. ¿Cómo sabríamos que es por el bien de todos? ¿Qué sería tan convincente que mostrara que esto es para el bien de todos? Lo es. Seguramente todos queremos que se protejan nuestros derechos humanos. Eso es algo que es para el bien de todos. ¿Lo que está sugiriendo no va a violar ningún derecho humano? ¿Va a dejar a todos en control de sus propias vidas en la mayor medida posible? Tienes que hacerlo. Tú mismo crees que algunas cosas lo son. Ciertamente que un sistema de derechos de propiedad privada es para el bien de todos, y que es compatible con la naturaleza humana. Así que tienes que tratar de llevarlos a tu terreno hasta cierto punto y preguntarles cómo demostrarlo, Muéstrame, toma el enfoque de Missouri, ya sabes. No puedo serlo. No estoy convencido en este momento. Haz que hablen un poco. Recuerda, no lo es. Es un diálogo. Lo es. Haz que hablen, especialmente en cualquier momento en que estén desentrañando. Sí. Señor. De acuerdo. ¿Escuchaste lo que sugirió? Eso podría funcionar. Creo que sí. Creo que tienes que hacerlo. Tienes que subir. Antes de que quieras pasar demasiado tiempo defendiendo tu propia posición, es mejor trabajar en desentrañar la suya. Si puede entrelazar los dos, es realmente muy efectivo, señor. A veces, al tomar el argumento que se te presenta y llevarlo a soluciones naturales y lógicas, el gran estallido de emoción, la primavera. La sugerencia es empujarlos a la reductio ad absurdum. Método muy útil. En el caso de la discusión, bueno, sí, eso fue todo tan hitleriano.
Eso es lo que dijo. Y estaban todos esos hornos. ¿Y cómo lo hacemos? Pero, Señalar que Hitler era un socialista para ir directo al techo. está bien, pero lo que quieres decir es que ahora, por supuesto, no lo haces. A pesar de que Hitler dijo esto, usted, por supuesto, no cree que fue por el bien de todos. ¿Cómo sabríamos que ese no es el caso? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Y por qué lo haría? Ya sabes, o eso. O incluso puedes acercarlos un poco más a su propio terreno. Y seguramente sabemos que los 20 a 60 millones de personas asesinadas en los campos de Stalin no fueron algo bueno. Y sin embargo Stalin dijo que era por el bien de todos. Seguramente hay algo preocupante aquí. ¿Cómo podemos saberlo? Sí, señor, en el veterinario, caballero. No percibo que sea por mi bien. Y yo soy uno de todos. La igualdad de derechos tiene el mismo derecho a negociar de cualquier manera económica que pueda, y ellos no pueden proceder. De acuerdo, creo que es un buen punto. Permítanme sugerir una cosa a tener en cuenta. Nunca lo haría, yo mismo nunca, y salvo por accidente, querría apropiarme de mi posición la palabra igual. Y como dijiste, tengo el mismo derecho. Yo diría que el mismo derecho, o tengo plenos derechos, o algo así. Creo que una vez que aceptas las bases de la igualdad, a pesar de que hay un sentido en el que los libertarios creen en algo como la igualdad de derechos, es muy complicado y no creo que quieras conceder ese plazo. Quieres hacerlo. Quieres pegarlos con él y demostrar que tiene problemas profundos. Señor. En la charla de ayer de Christensen resumiendo Kayak, tuve la impresión de que Hayek creía que la moral era un pariente o un producto de la cultura. Sí, eso es. Al parecer, lo que estás diciendo también fue decisión de Marx. Es el producto de la cultura y es relativo. Bueno, no soy un hayekiano. Creo que Hayek es, hasta cierto punto, una persona que incorpora de manera realista ciertos puntos de vista humanos, modestos utilitarios y algunos. Toma algo de Kant también, no lo creo. No lo creo. Creo que es demasiado fuerte decir que es antimoral en el sentido de Marx. Reconoce. No puedo aceptar el mudo del señor Hayek. Creo que cometemos un error si ves los principios libertarios como absolutos. Bueno, solo lo digo, soy justo. No lo creo, pero lo importante es hacer que los socialistas marxistas acepten algún principio moral, incluso si no es el mismo que usted acepta, y luego trabajar ese principio hacia el libertario. Y mientras tanto, puedes empujarlos hacia el que más te guste. No creo que aceptar una posición de relevancia ética pura sea una forma atractiva de defender el libertarismo. Porque una vez que dices que todo está en juego, no hay justicia, no hay sentido de lo correcto y lo incorrecto que se aplique a la libertad. Creo que has cometido un error, en mi opinión, y has regalado rondas de argumentos muy importantes. Déjame hacerte más preguntas. Sí, señor. Los principios morales, pero volviendo a su estado original, no era bueno en absoluto. Y algunos son perfectamente prescindibles. Bueno, puedes. ¿Puedo abordar esto? Estamos a punto de quedarnos sin tiempo aquí, así que voy a tener que hacer de esta la última pregunta. Puedes hacer el mismo tipo de cosas. Primero, ¿cómo sabemos que es para el bien de la mayoría? Segundo, es el bien de. Hitler también dijo que era el bien de la mayoría. Solo mató a un pequeño grupo de personas, los gitanos, los homosexuales y los judíos. ¿Cómo sabemos que Hitler estaba equivocado? Ciertamente estamos preocupados por lo que pasó aquí. Para el bien de la mayoría es lo que está en juego. Parecía tener bastante apoyo popular en la sociedad en ese momento. Una vez más, Stalin sintió que era para el bien de la mayoría. No para el bien de la clase capitalista de ninguna manera, sino para el bien de la mayoría. Y de nuevo, puedes presionarlos en esto. Los llevas en la ruta. Les agradezco a todos por su paciencia y comprensión, y creo que pensamos cerrar la moción.